nuestra sección Participa damos ya la bienvenida a nuestra invitada, Ana María Albalá. Ana María, muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Ana María es abogada del Servicio Jurídico de Córdoba Acoge. Ana María, tenemos mucho de lo que hablar, ¿verdad?, de actualidad, no solo de Córdoba Acoge y de la red Acoge, sino también de lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestra frontera, sobre todo en este momento. Pero antes queremos aprovechar para conocer pues, a esa red Acoge que lleva pues, más de 20 años ya preservando los derechos de las personas migrantes, esos derechos que se ven vulnerados, pues por desgracia, tan a menudo, ¿no? Pues sí, la verdad que por desgracia estamos de actualidad con un tema tan candente como el de Ceuta y Melilla, y la verdad que son siempre los inmigrantes los olvidados, los que nos interesan. Y sí, pues la red Acoge se constituyó en 1991 aproximadamente, como bien has dicho, y el fin primordial, la defensa de los derechos de los inmigrantes y tratar de llevar a cabo una inclusión en el panorama español. La acogida, el trabajo en red y la consideración de la persona inmigrante como sujeto igual en derechos, los principios sobre los cuales se articula la Federación, mediando pues, en ámbitos como la educación y participación social, la diversidad en la empresa o el servicio jurídico que tú coordinas dentro de Córdoba Acoge. Desde el área jurídica concretamente se promueve e impulsa la integración efectiva de las personas migrantes, regularizando una situación administrativa siempre complicada y defendiendo esos derechos, garantías y libertades. Un arduo trabajo, ¿verdad?, que se realiza por parte de la Federación, pero también a través de esas organizaciones que os adherís, ¿no? Sí, porque no hay que olvidar que esa red Acoge está constituida por 17 entidades, en este caso ONG, y como es el caso de Córdoba Acoge, en 1991 fue cuando se inscribió en el registro de la Junta de Andalucía, y desde entonces tiene una trayectoria larga y cuyo fin primordial, como tú bien has dicho, es la defensa de los derechos de los inmigrantes. Contamos con una red de servicios de asesoramiento jurídico especializado en materia de extranjería, un programa de atención a víctimas de discriminación por raza u origen mediante esas antenas desde 2010 y la formación adecuada de voluntarios en este campo, ¿no? Este también es un área importante, no solo se necesita, se requiere disponibilidad y ganas de contribuir y de trabajar, sino que estamos ante un trabajo también, una labor muy dura, ¿no?, la del voluntariado. Sí, porque la verdad es que desde Córdoba Acoge, cuando el inmigrante pasa las puertas de nuestra sede, se puede encontrar pues, de todo, como tú bien has dicho. La primera acogida, una atención social por parte de la trabajadora social, la cual le informa de todos los recursos disponibles, vivienda y todas las necesidades que pueda tener esa persona. Y luego derivarla, pues, como tú bien has dicho, al servicio jurídico, porque si en otros tiempos era muy difícil la regularización de los inmigrantes en España, pues ni que decir tiene que ahora con la actual crisis económica es muy complicado. Y desde el área jurídica, que es en la que yo he trabajado y estoy trabajando, pues como tú bien has dicho, hay que destacar que no solamente una resolución de los expedientes administrativos, sino que el acompañamiento a diversas administraciones, como puede ser comisaría de policía, su delegación de gobierno, es decir, que no se queda solamente en una labor de oficina, sino que va más allá. Un respaldo en todos los elementos clave, ¿verdad?, de cara a esa integración, y además también en paralelo, tanto desde la red Acoge como desde Córdoba Acoge y de las demás ONGs, como decías antes, federadas, pues ese trabajo constante, ¿no?, analizando permanentemente la legislación vigente y las diferentes actualizaciones. Claro, sí, pero también quisiera destacar que la labor que se hace, como te decía, cuando entra el inmigrante a Córdoba Acoge, es más completa, pasa sobre la atención social, atención jurídica, atención sanitaria si fuese necesario, incluso un programa de vivienda cuyo lema es aquí sí hay quien viva, porque es muy difícil, porque estamos hablando de inmigrantes que siempre son como personas que un poco olvidadas, ¿no? Luego también tenemos centros de menores para acogida de menores extranjeros no acompañados, es decir, que la atención que se hace es muy completa. Yo creo que
la clave, el éxito de esta ONG, porque las cifras de usuarios que tenemos lo dicen, es el grupo de profesionales que estamos ahí día a día tratando de dar lo mejor de nosotros y sobre todo empatizando con el usuario, porque tienes que ponerte en el lugar de la otra persona y ver que viene con muchísimos problemas y tienes que dar lo mejor de ti cada día. Porque tanto para el que viene como para el que se va, este no es precisamente un camino de rosas, Ana María, es una decisión muy complicada y un proceso muy delicado y que les expone absolutamente a todo tipo, ¿no?, de situaciones desagradables. Muy difícil, y cuando empiezas a trabajar en un proyecto como el que yo estoy trabajando desde el 28 de octubre te das cuenta de que es una decisión muy complicada. Es decir, volver atrás es como un fracaso para ellos, la verdad. Claro. Bueno, pues conocemos ya precisamente ese trabajo, como decías, que Red Acoge y Córdoba Acoge viene realizando desde 2013 para ofrecer a las personas inmigrantes que lo deseen la opción de retornar a sus países de origen. No es un fenómeno nuevo, Ana María, pero en los últimos años ha ganado protagonismo dado el contexto de crisis en el cual nos encontramos, ¿no? Sí, pues la verdad es que es una novedad el que desde 2013, el 28 de octubre, Córdoba Acoge lleve a cabo este proyecto, porque normalmente eran otras entidades las que estaban dedicadas al programa de retorno voluntario. Pues este año, gracias a una subvención y a los fondos cofinanciados por el Fondo Europeo para el Retorno y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pues tenemos esta subvención y esta ayuda que tenemos que exprimirla al máximo y que llegue a las personas que verdaderamente lo necesitan. Pero, como tú bien has dicho, es una decisión muy difícil. Este proyecto, bueno, estará en desarrollo, como decías, con esa financiación institucional hasta el próximo 30 de junio, que explica pues, la puesta en marcha y además pues, delegándolo en Córdoba Acoge y en la Red Acoge en este momento. Y bueno, seguramente os preguntaréis qué sucederá después, ¿no? Si se podrá continuar con un proyecto de estas características tan ambicioso, si la Red Acoge podrá seguir asumiendo estas labores, aunque nos consta que siempre va a estar muy cerca, ¿no?, de este tipo de circunstancias. Puedo decirte varias cosas. La primera, que nuestro objetivo, y en este caso mi objetivo como técnica de este proyecto, es tratar de que los recursos lleguen al mayor número de personas necesitadas, pero que no sea como un empuje para devolverlo a su país de origen, no, analizar a esa persona, informarla de los recursos que hay y si verdaderamente desea volver a su país de origen, pues mira, ahí tiene esa ayuda. Se hace mucho hincapié en que sea algo voluntario que la persona solicite. Sí, porque siempre el retorno forzoso es más, digamos, negativo. Siempre un retorno voluntario pues va a ser más fructífero, sobre todo incluso en el país de origen, como que las puertas abiertas, ¿no? Una persona que o tiene un proyecto o unos vínculos familiares, pero tiene, digamos, unas raíces, unos orígenes, ¿no?, al que vuelve. Pero sí decirte que es una decisión muy difícil que supone un fracaso, o sea, un volver atrás, ¿no? Claro. Y además, bueno, muchas veces hemos hablado aquí de ese conflicto ya, para empezar, a nivel psicológico, emocional, esa doble extranjería que sienten muchas personas, porque si bien durante décadas España, por ejemplo, ¿no?, pues ha sido un destino, y hoy, por desgracia, lo sigue siendo, lo cual nos da una idea de cómo están siendo las cosas más allá de nuestras fronteras, y hablamos, por ejemplo, de lo que está sucediendo en África, ahora hablaremos de ello con más detenimiento. Pues en estos momentos hay muchas personas que se ven ante tal abismo que necesitan volver, necesitan regresar. Una decisión, como dices, compleja, muy dramática, y en la cual necesitan de ese respaldo y de ese apoyo, y por eso pues cada caso, esa asistencia contempla dos líneas, ¿no?, de actuación. Sí, porque estamos hablando, normalmente existen varios programas de retorno voluntario. El que llevamos desde Córdoba Acoge es el destinado a personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, que se han quedado sin documentación, se hallan en situación irregular, pero además de esa situación irregular, pues tiene unas especiales circunstancias de carencia y de necesidades. Entonces, una vez que ves que entran, digamos, dentro del programa, es cuando se le informa del proyecto en sí, de la posibilidad de que tome parte de él. Para empezar, pues proveéis a la persona de toda la información, ¿no?, relativa,
a este traslado y hay una serie de requisitos además Sí. para poder entrar Sí, a formar sí. parte del programa. Sí, te cuento. El primer requisito y más importante es el que se haya en situación irregular, es decir, que haya perdido su documentación y tal y como está la actual situación económica, pues es normal que muchas personas no tengan la posibilidad de renovar su documentación. Unido a esta situación de irregularidad habría que añadir pues, el que tenga especiales necesidades económicas, pasando una situación que debe de ser valorada por los servicios sociales o por, en este caso, por la entidad de acogida, Córdoba Acoge. Una vez que vemos que cumple con esos requisitos pues, y se le ha informado del proyecto en sí, si la persona está interesada en volver al país de origen, tendría que firmar un compromiso de voluntariedad de no volver a España transcurridos 3 años. Una vez que firma ese compromiso, pues se redacta toda la documentación y tenemos, como no, el visto bueno de policía, porque claro, otro de los requisitos para que la persona pueda volver a su país de origen es que no tenga, digamos, causas pendientes con la justicia. Es decir, que una vez que entra a Córdoba Acoge una persona que entendemos que puede entrar dentro de nuestro proyecto, se coge su pasaporte, sus datos personales, se envían a la policía para que nos den el visto bueno, es decir, el ok, que no tenga causas pendientes, es decir, que no ayudemos a que una persona que digamos tenga causas pendientes con la justicia vuelva a su país de origen. Una vez que reúne todos los requisitos y entendemos que sí, que la persona es apta para retornar a su país de origen, pues es infinidad de ayudas, como puede ser ayuda psicológica, si vemos necesario que esa persona la necesita, porque otro de las áreas que tenemos dentro de Córdoba Acoge es atención psicológica. Tenemos una compañera que tiene un programa de asistencia a mujeres inmigrantes en situaciones que lo vean necesario acudir. Entonces, si vemos que la persona que intenta retornar necesita esa ayuda, pues se le concede. Ayuda de traslado hasta Madrid en este caso y luego ayuda de traslado hasta el país de origen, con ayuda con los billetes de vuelta. También se le ayuda con dinero de bolsillo, unos 50 euros y unos 400 euros para instalación en el país de origen. Que, hombre, tal y como están las cosas, parece poco dinero, pero luego una vez que vuelven a su país de origen es un dinero que les viene bien y quieras que no, pues le ayuda al volver. Sí, porque pensemos que para la mayoría de estas personas sea un empezar de cero, nuevamente con todas las urgencias y las emergencias que todo ello conlleva y por supuesto sin incluir aquí a muchas personas que también tendrán esas responsabilidades familiares y aquí Córdoba Acoge y la red Acoge pues se preocupa especialmente de determinados colectivos, ¿no? Nuevamente el enfoque de género tiene que estar porque la vulnerabilidad en este caso se multiplica y además estas personas, estas mujeres que se ven pues impelidas, que necesitan salir de su país o en este caso retornar, en ese camino también correrían serios riesgos para empezar con trata, prostitución, esas redes que actúan intensamente y contra las que se puede hacer en muchos casos poco, ¿no? Hay que estar ahí por lo menos, ¿no? Sí, sobre todo desde Córdoba Acoge y sobre todo desde este programa se le da prioridad a ese colectivo que me estás diciendo, porque la violencia de género, el tema de malos tratos, el tema de trata, es algo que, aunque parece que está ahí oculto, pero existe, entonces se le da prioridad, son colectivos prioritarios, ya no solamente de Córdoba Acoge, sino de la red en general. La verdad es que sí. Efectivamente, unos colectivos que tienen pues aquello que decíamos, ¿no? La discriminación añadida, que en este caso se añade a la que ya padecen todos ellos solamente por haber intentado buscar pues otra oportunidad, una vida digna y un futuro mejor, ¿no? Sí, la verdad es que tiene un plus de ayuda, digamos, un plus de entrega, un plus de apoyarlo al 100%, un plus de ponernos en su lugar y decir que si verdaderamente esa persona quiere retornar al país de origen, pues está a plenitud con esa persona y en la ayuda al 100%, la verdad.
Hablamos, Ana María, de este asunto en estos días en los que pues, todavía evidentemente no nos hemos recuperado de la muerte de esas, bueno, menos de momento 15 personas que trataban precisamente de encontrar esta salida, este oasis, y que lo hacían pues, a través del Tarajal, en esa frontera con Ceuta. Hoy mismo hemos amanecido con la noticia de que casi un centenar a través de Melilla han conseguido llegar a tierra ya, territorio español, territorio nacional, y el problema continúa, sigue sobre la mesa, porque si bien se está apelando a esa humanidad necesaria, también se sigue haciendo alusión a, bueno, pues, a la presencia o no de las fronteras y a esas barreras, ¿no? Que no solucionan el problema, sino simplemente contienen una necesidad que de alguna manera termina traspasando, ¿no? Aunque sea pagándolo con la propia vida. Claro. La verdad es que decir que son extranjería es la gran olvidada que siempre se pone, digamos, un parche para circunstancias como esta. Y de verdad que son personas las que intentan llegar a este país buscando una vida mejor, y yo entiendo, y desde Córdoba Acoge y desde nuestra red pues se está denunciando las actuaciones que se están llevando a cabo, porque de verdad que son personas que luchan por una vida mejor, y en verdad yo entiendo que no se está llevando a cabo un cumplimiento efectivo de la ley, y esas devoluciones en caliente tendrían que ponerse en cuarentena y analizarlas si efectivamente se está llevando a cabo un cumplimiento exacto de la ley, y si no se está llevando, pues decir, como otras actuaciones que se investigan, que cumplan la ley, que de verdad que no sean los grandes olvidados, que como no dan votos, pues ahí están, ¿no? La política nos interesa y ahora hacemos una modificación al efecto. No, mire usted, si hay que reformar la ley, se reforma en su integridad, pero tratando de ver que son personas lo que están tratando de buscar una vida mejor en España, que por desgracia, como está la situación, pues no sabemos hasta qué punto la van a encontrar, pero son personas que tienen que ser respetadas en su integridad. Y es que, como decía la directora precisamente de la Federación de Red Acoge, Mónica García, cuando manifestaba en nombre de toda la organización sus condolencias, lamentaba estos fallecimientos, pues decía que le apenaba muchísimo y que no haya estado a la altura en nuestro país ante una situación como esta, y también que Europa, bueno, pues nuevamente eluda en la práctica esta implicación, porque esta problemática no es solo de España, sino de toda la Unión Europea, ¿no? Claro, porque estamos hablando de flujos migratorios y en sí no solamente a nivel nacional, sino ellos a no nivel... vienen para quedarse en España, vienen para entrar en Europa. Entonces, pero estamos viendo que no interesa, que parece ser que como que son los grandes olvidados, y ni a Europa ni a España parece ser que le interesa llevar a cabo una política, ya no una política, sino un cumplimiento de la ley en su integridad, que solamente con ese cumplimiento pues sería decir que nosotros el día 21 de marzo, como el Día Internacional contra el Racismo, vamos a llevar una serie de actos digamos que en memoria de las personas que han fallecido estos días y que a lo largo del tiempo, pues en fin, dejan la vida tratando de buscar un mundo mejor. Y cuya sangre rubrica pues esto que comentamos, ¿no? Que no hay pues cuchillas o concertinas lo suficientemente dolorosas o bueno, espigones, ningún obstáculo posible para alejarles de ese sueño, de esa huida de la violación sistemática, ¿no? De sus derechos humanos, que es realmente lo que aquí está en juego, ¿no? Muchas veces, en muchos debates hemos visto cómo los contertulios, algunos de ellos, se enconan en ver dónde está la frontera, ¿no? Dónde la situamos, y nos olvidamos de ese elemento humano, algo que hemos visto además también empezando por la propia terminología, ¿no? Otros analistas y otros periodistas lo han puesto de manifiesto, ¿no? Nos olvidamos de que son personas, de que son seres humanos independientemente de su país de origen o de su procedencia, ¿no? Sí. La verdad es que sí, que son los grandes olvidados, y el no tratarlos como personas, no estamos hablando de números, no estamos hablando de cifras, simplemente de personas que tratan de
de llegar a nuestras costas buscando un mundo mejor y tienen sus derechos en el momento que llegan a España y la verdad es que son violados esos derechos. ¿De qué sirve una Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿De qué sirve una Constitución? ¿De qué sirve una ley de extranjería si no va a ser cumplida, ¿no? Porque si en otros ámbitos, pero aquí no, porque no interesa o porque luego habría que analizar las declaraciones que al efecto hacen determinados políticos que si bien habría que poner en cuarentena porque, en fin, da mucho de qué desear esas declaraciones. Y ya un grupo de trabajo pues elabora esa modificación de la ley de extranjería en la que será la quinta ley desde el año 2000 y con la cual se quieren aunar pues, los criterios con el acuerdo firmado en 2012 entre los reinos de España y Marruecos. ¿Es esta la solución? ¿Cómo lo ves tú como profesional, como experta y además trabajando implicada en esta causa? ¿En qué crees que va a derivar esta búsqueda de respuesta a lo que ha sucedido? Pues mi opinión personal es que tal y como está la situación y dentro del servicio jurídico que cada día recibimos inmigrantes, lo que se observa, lo que se analiza es que desde Madrid, desde la Administración General, lo que se está buscando es cortar la llegada ya no solo a España de extranjeros, sino la continuidad, porque no interesa. Hubo una época en la que sí que interesaba la estancia de inmigrantes en España, porque hacían un trabajo que a lo mejor, digamos, el español no realizaba, pero hoy en día no interesa el inmigrante en España, no interesa que renueve su documentación, hay que ponerle trabas, hay que llevar una interpretación, digamos, no favorable de la ley, que más daño hace al inmigrante, y que crear un parche para este caso, digamos, no, mire usted, si hay que reformar la ley, se reforma en su integridad y se le da solución, pero no hay un problema y se crea una modificación, no. Reformemos la ley, pero de manera general, pero no al efecto, no. Cada vez que surja un problema, le damos una modificación. El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de A Coruña, Jorge Quindimil, ante la falta de auxilio y la irregularidad de las devoluciones durante esta tragedia en esa playa Ceutí, pues afirma rotundamente que se podría haber auxiliado a estas personas sin petición marroquí y que es necesario y urgente ya un protocolo humanitario y además, claro, ¿no?, que realmente dé unas directrices que permitan actuar, en este caso a la Guardia Civil, de la manera correcta, con lo cual, en fin, todos los analistas han coincidido en esto, no se está poniendo en cuestión la labor del propio cuerpo de seguridad, sino se está hablando de esas órdenes, ¿no?, que les llegan desde arriba. Claro, sí, porque lo que siempre dicen, órdenes desde arriba, y con eso pues los de arriba se evaden responsabilidades y los de abajo también. Decir que estoy totalmente de acuerdo con la manifestación que ha dado el profesor de Derecho Internacional, porque sí, porque las devoluciones en caliente, pues analizando bien nuestra ley de extranjería, pues serían irregulares, no estarían sometidas a la legalidad vigente, y decir que sí, que tanto la Administración como los cuerpos de seguridad, de alguna manera o de otra, se lavan las manos, y pues sí sería necesario, pero no necesario, sino urgente, de manera urgente, llevar a cabo un protocolo para que estas personas sean atendidas como lo que son, personas, no como cifras, no como números, personas que tienen unos derechos, unas libertades y unas garantías que deben de ser respetadas. Incluso desde el propio Ministerio se ha reconocido que se producen, esos sí, casos puntuales de vulneración, pero se admite que es necesario pues, revisar estas políticas y a tenor de lo que está sucediendo, de lo que acaba de pasar. Está claro que sí, cuando todavía ni siquiera nos ponemos de acuerdo entre si prevalece la ley o prevalece el acuerdo. Según a quien preguntemos, si es una ONG o es el propio cuerpo de la Guardia Civil, nos responde una cosa distinta. Sí, lo que pasa es que en esa manifestación que me estás diciendo es contradictorio que la misma Administración te diga, vale, sí, reconocemos que hay situaciones puntuales en las que, digamos que entre comillas, no se ha llevado a cabo la actuación de la manera, y ustedes si se han llevado a cabo esas actuaciones puntuales, tienen que exigirse responsabilidades, ¿no? Sean puntuales o no, aunque solamente sea una actuación.
pero hay que exigir responsabilidades porque estamos hablando de seres humanos, ¿no? Entonces, en la medida en que en otros ámbitos se exige responsabilidad, se exige el cumplimiento de la legalidad vigente, pues habría que hacer lo mismo, ¿no? Volvemos a esa interesante reflexión que nos propone Córdoba Solidaria, la coordinadora para la campaña de este 2013-2014. Y es que olvidamos muy frecuentemente, Ana María, que tu problema es mi problema. Sí, sí, tu problema es mi problema y estamos en una situación que, llegado el momento, estamos viendo cómo las personas salen de España y no sabemos, hay que ponerse en el lugar de la otra persona y ver que hoy están ellos, pero igual mañana estamos nosotros. Entonces, el mundo es un mundo sin fronteras en el que hoy estamos nosotros, hoy están ellos, pero mañana podemos estar nosotros, la verdad. Y por eso, pues, la organización a la que estás representando hoy aquí en nuestro plató, pues sigue adelante con su trabajo y bueno, pues sigue luchando. Un año importante además para la red Acoge, ya que pues será parte como pues órgano asesor, organización asesora de la Fundamental Rights Platform, donde denunciará las violaciones de los derechos fundamentales sufridos por la población inmigrante, ¿no? Seguimos intentando extender las redes, ¿no? Lo máximo para que por lo menos la respuesta a la injusticia sea pues un máximo de coordinación como con Córdoba Solidaria y un máximo de cooperación con otras organizaciones. Sí, porque la palabra cooperación es muy importante y ya no existen, yo creo, límites para la red Acoge, siempre que estemos hablando de defensa de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes y de su inclusión en la sociedad, y este reconocimiento pues es un punto a su favor, ¿no? Porque ahí está, ¿no? Entre los 30 y tantos miembros que tiene, pues ahí está, haciendo una labor constante. Córdoba Acoge pues continúa denunciando esa discriminación estructural que inspira pues el orden jurídico y político español actual en materia de extranjería y bueno, y plantea además, apunta al agotamiento del propio estado de bienestar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que tal y como estamos, pues vamos llegando al agotamiento de ese estado del bienestar que tan necesario es, ¿no? Porque no puede prescindir de lo básico, como la asistencia sanitaria, educación, los pilares básicos de nuestra Constitución, que yo entiendo que estarían ahí en el Estado social y democrático de derecho que es España, ¿no? Y precisamente, Ana María, pues en la actualidad de la red Acoge ese comunicado conjunto con organizaciones pues de la importancia también de Amnistía Internacional o Médicos del Mundo sobre los derechos de la salud en España, ¿no? También la salud, un derecho básico como parte del estado del bienestar y esa, digamos, renuncia, porque claro, como nos interesa, se le limita el derecho a la salud a tantos inmigrantes que existe en España. ¿Por qué? Por la situación de crisis, la situación económica, que quieras que no, pues es un derecho básico de cualquier persona, sea extranjero o no. Bueno, pues muchos frentes abiertos, como solemos decir, Ana María, y todavía unos meses por delante de intenso trabajo con ese proyecto de retorno voluntario. Me imagino que, bueno, pues cada día toda una experiencia inolvidable porque os llegan esas historias, como decías, no son números, no son cifras, son nada. Seres humanos con muchos sueños y muchas ilusiones que de repente pues se ven truncadas, ¿no? Sí, para nada, son cifras, son personas, te pones en su lugar y ahí intentando hacerlo lo mejor posible con ellas. Ahora, al finalizar esta entrevista, que tengo pendiente con un chico que va a Ecuador, esta tarde una chica que va para Paraguay, una chica joven que vino con unas ilusiones, unas esperanzas que han sido truncadas y, en fin, por lo menos no tiene otra manera de volver, por lo menos ha llegado a Córdoba Acoge y decir que a todas las personas que nos estén viendo, que hasta el 30 de junio, y si tienen esa idea de volver a su país, pero que sea voluntariamente, porque parece contradictorio, ¿no?, que una ONG quiera ayudar a las personas a retornar a su país de origen. No, mire usted, estamos hablando de que gracias a Dios pues tenemos esta subvención este año, un dinero, y la persona que verdaderamente lo quiere hacer, pues ahí tiene esa ayuda, ¿no?, esa colaboración. Y a veces, pues, te comentaba antes que normalmente han sido otras entidades las que llevaban el programa de retorno, pues este año, pues, y esperemos que muchos más, lo lleve Córdoba Acoge. Deciros que, para el que no lo sepa, estamos en Músicos Sin Jazz,
Y estamos en Facebook, en Twitter, para cualquier cosa que necesiten, bueno, ya no solo de retorno voluntario, lo que necesiten, cualquier servicio que se dirijan. Tenemos ahí esa página ya mismo nueva, ¿verdad?, de Córdoba Acoge, y mientras tanto el enlace y todos los datos y el contacto a través de la red Acoge, de esa página web también. Y bueno, por supuesto, Ana María, que nos hacemos cargo de que lo que queréis y lo que buscáis y lo que hacéis es garantizar que ese regreso voluntario, como decimos, se produzca en perfectas condiciones y protegiendo a la persona que, como decimos, tiene que dar ese paso tan difícil, tan complicado, que al menos sea lo más fácil en lo posible, se les haga lo más sencilla dentro de las posibilidades que tenemos desde aquí, ese reinicio, ¿no? Ese empezar nuevamente con una vida que se ha visto interrumpida. Claro, sobre todo que se haga de una manera digna, tratado como persona, no como un número, como una cifra, necesita retornar a tanta persona. Estamos hablando de una persona que tiene unos sentimientos, tiene una vida, tiene una trayectoria, tiene una estancia en España y por H o por B, pues entiende que se ha cerrado ese ciclo. Es lo que yo muchas veces le digo a los usuarios, ¿vale? Se ha terminado esta etapa, pero piensa que otra mejor te espera. Quédate con lo positivo siempre de las cosas, has tenido una vivencia, una experiencia, las cosas, en fin, la vida es larga y te tienes que quedar con lo positivo y decir, vale, se cierra, pero pues otra mejor. Tenemos, por ejemplo, que los países centroamericanos están resurgiendo, tenemos ahí a Ecuador, que en fin, te tienes que quedar con lo positivo. Cuando saliste de tu país a lo mejor no estabas en una situación como está ahora, pero ahora hay muchos países que están muy bien, comparado a lo mejor, pues bueno, parece que estamos reflotando, pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Sí, pero no, pero tenemos, sí, eso daría, ¿verdad?, también para otra entrevista seguro, que estaremos encantados además de realizar con vosotros, por supuesto, pero efectivamente en muchos casos nos están enseñando otras vías, esa tierra del sur, esos países del sur, con otra manera diferente, ¿no?, intentando pues dentro del modelo que existe buscar esa riqueza pues más equitativa. No siempre sucede así, pero es verdad que se están multiplicando las cooperativas y desde luego se están creando nuevas salidas para muchas personas. Esperemos que así sea para aquellas que se tengan que marchar ahora, que hayan decidido marcharse. Muchísimas gracias, Ana María, por visitarnos hoy y bueno, nuestras puertas abiertas de par en par para seguir conociendo y participando en la medida de lo posible de la actividad de Córdoba Acoge y de la red Acoge. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y nada, las puertas abiertas para lo que necesitéis de Córdoba Acoge. Muchas gracias, Ana María. Hasta pronto.